20 es el porcentaje que aumentó el año pasado la solicitud de marcas en Colombia con respecto al 2012. De las 36.000 solicitudes, el 51% fue hecho por colombianos y de las presentadas por extranjeros, el 41% fue radicado vía Protocolo de Madrid. Muy bien, y los colombianos debieron ver los avisos de prensa que tuvieron que poner los propietarios del famoso té chino reductor por orden de la superintendencia para informarle a los consumidores que su producto no hacía las maravillas que ellos ofrecían. A partir de una queja de un consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio investigó y determinó que la publicidad del té chino reductor del Dr. Rada era engañosa, pues prometía más de lo que podía ofrecer. ¿Vieron mi foto? Sí, esa soy yo. El té del Dr. Sergio Rada es parte fundamental de mi vida. Se impuso una multa y además se impartieron unas órdenes particulares consistentes en retirar de todos los medios publicitarios la expresión adelgaza 10 kilos en 30 días y resultados comprobables. La orden de la superindustria incluyó la publicación en un medio masivo de comunicación de 7 avisos en los cuales la sociedad comercializadora debe aclarar que sus afirmaciones no cuentan con soporte científico alguno. Se puede adelgazar 10 kilos, no con té, únicamente, sino ayudando con otro tipo de condiciones de manejo de hábitos bajo un patrón dietético controlado por un profesional y sobre todo haciendo una educación alimentaria y nutricional bastante fuerte. La resolución quedó en firme a mediados del año pasado y aunque era de inmediato cumplimiento no obtuvo respuesta inicial de la sociedad Rada Aesthetic y Spa, pero tras una nueva multa y requerimiento de la superindustria, en enero de este año inició la publicación de los avisos exigidos. Importantísimo las actividades de la superintendencia en vigilar que todo lo que se le ofrece al consumidor se cumpla y que no tenga falsas expectativas. La publicidad engañosa lesiona los intereses de una persona, de una familia y el bolsillo también. Afortunadamente el consumidor está aprendiendo la lección. Había uno que con la excusa de limpiar el cuerpo y las toxinas del cuerpo decía que también adelgazaba. Y la verdad era solo un té normal, pues yo lo compré y no, era solo un té muy normal. Siempre ofrecen como cremas y que te dejan bajar de peso en 2 meses y eso no es verdad. La gente se dejan engañar mucho, porque las cremas sí son buenas pero para la piel, pero para el resto no, para eso está el ejercicio. Son solo engaños porque uno nunca, yo no creo, a no ser que le hagan las cirugías, eso, que le saquen a uno la grasita como dicen. La superindustria recomienda a los consumidores analizar con detenimiento cualquier oferta publicitaria que involucre salud y resultados rápidos y en caso de tener dudas frente a algún producto, dar a conocer el caso de inmediato ante la entidad. La vigilancia del uso debido de los datos personales de los ciudadanos del país sigue siendo prioridad en esta entidad. Por eso, dentro de poco comenzará a funcionar el Directorio Nacional de Bases de Datos. Gracias a la Ley General de Protección de Datos, próximamente Colombia contará con un gran directorio para el servicio de los ciudadanos. Es el Directorio Nacional de Bases de Datos que se tratan en el país. Es creado por la Ley 1581 del 2012 y en él tanto las personas jurídicas públicas como naturales y privadas deberán informar qué bases de datos tienen en su poder. Mientras el Gobierno Nacional reglamenta el Registro Nacional de Bases de Datos mediante decreto para que empiece a funcionar, la entidad se prepara para vigilarlo. La superintendencia sacará al público las instrucciones correspondientes para que tanto las entidades públicas como privadas registren sus bases de datos y sus políticas de tratamiento de datos personales. Dicho registro le facilitará al ciudadano la información necesaria para poder hacer una reclamación sobre sus datos personales. Allí podrá encontrar qué entidades manejan qué tipo de bases de datos. Lo que se debe aclarar es que el ciudadano no, en el Registro Nacional de Bases de Datos no podrá establecer exactamente en qué bases de datos se encuentra incorporado, sino en ese registro podrá establecer a dónde podrá dirigir sus quejas respecto a su derecho de habeas data. Este nuevo mecanismo de control será público, ya que tan pronto empiece a funcionar, estará disponible en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co. Vamos a una segunda pausa. Al regresar, la respuesta a nuestra pregunta del día. No se vayan, ya volvemos. Esto es SIC TV.
Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad que vela por los derechos generales y particulares de los consumidores de bienes o servicios. En el caso particular, en el que surgen problemas concretos entre usted como consumidor y algún proveedor, la Superintendencia de Industria y Comercio lo puede ayudar. Preste atención al siguiente caso para que pueda exigir el cumplimiento de sus derechos como consumidor de la manera más adecuada. Juan pretende hacer efectiva la garantía de su carro nuevo y ya agotó el requisito del reclamo directo al proveedor, porque su respuesta fue negativa o poco satisfactoria para él. Lo primero que debe hacer es presentar una demanda ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sí, una demanda, que es el mecanismo más idóneo que un particular tiene para que se respeten sus derechos como consumidor, ya que quejarse o denunciar solo aplica para atender los casos en donde se vulneren los derechos generales de los consumidores. ¿Y por qué allá? Porque la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es la dependencia en la Superintendencia de Industria y Comercio en donde se resuelven los problemas particulares de los consumidores. Esto es así porque esta delegatura actúa como un juez y le otorga el derecho a quien lo tiene. En este caso a Juan, que no solo puede acudir a la acción de protección al consumidor para hacer efectiva la garantía de su carro, sino en general cuando se vulnere cualquiera de sus derechos como consumidor. Recuerde, demandar cuando se ha vulnerado alguno de sus derechos como consumidor es sencillo y no necesita de un abogado o similar, a no ser que su pretensión sea superior a 40 salarios mínimos mensuales vigentes. Solo ingrese a www.sic.gov.co y diríjase a la sección de Asuntos Jurisdiccionales, en donde encontrará todos los pasos que necesita seguir para que sus derechos se hagan valer. Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras.